Noticias en Exteriores, adelante. Muchísimas gracias, Cristina. En anticipado agasajo por parte del Ministerio de Salud de la provincia, está hablando el ministro de Salud Pública, el doctor Cardoso. Primera dosis estamos en un 97, 90 y casi 99%. En la segunda dosis estamos en 87%. En tercera dosis hoy tenemos, desgraciadamente la Nación decidió compilar los datos de tercera y cuarta dosis en un solo ítem de porcentaje y estamos en un 47% de cobertura. Aprovecho la oportunidad, por supuesto, como siempre, de convocar a la población a que, muy bien, algunos diarios, unos colegas de ustedes sacaron en primera plana la necesidad de que la gente vaya a vacunarse, es una de las garantías que tenemos como para que la enfermedad, si nos llega a tocar, sea más leve. Ministro, hace tiempo no había fallecimientos, ahora aparecieron nuevamente, ¿se pueden dar más? Sí, por supuesto. En tanto y en cuanto aparezcan mayor cantidad de casos, porcentualmente o estadísticamente van a aparecer más fallecimientos y se están dando justamente en aquellas personas que tienen varios aspectos de vulnerabilidad. ¿Cómo está la producción de vacunas y si hay posibilidad de un tercer refuerzo? Bueno, por ahora la cantidad de dosis es la adecuada. Habíamos tenido un inconveniente con las dosis de los... estoy confundiendo con influenza. En COVID estamos bien, tenemos buena cantidad, hemos recibido más de 3 millones de dosis y llevamos más de 2.600.000, 700 colocadas y el resto están todas distribuidas. Así que respecto de la tercera dosis de refuerzo todavía no se está conversando, muy probable que sea motivo de conversación en el próximo COFES. La tercera dosis es la más baja en cuanto a la aplicación, ¿en cuánto se estipula el porcentaje? Bueno, nosotros cuando se estaba contando estábamos alrededor de un 30-35% de la tercera dosis. ¿Para ustedes es bajo? Sí, por supuesto, debiéramos estar por encima del 80%, sin lugar a dudas. ¿Por qué cree que la gente no va a vacunarse primero? ¿Y cuán importante es colocarse los refuerzos? Bueno, ¿por qué? Porque creo que hubo un relajamiento en cuanto a la disminución de casos, porque esa fue la modalidad epidemiológica de este virus que hizo el gran pico en enero y después descendió como descendió en todo el mundo. Eso hizo que la población crea que el virus se fue, ¿no? En realidad el virus está presente, está circulando, nos ocurre siempre, nos ocurre con las vacunas, inclusive el calendario regular, que tenemos que insistir para que la población se vacune. Así que creo que se trata de eso porque los vacunatorios siguieron funcionando a full. Vacunas para mayores de 65, para que ¿cómo está la concentración? Sí, han llegado y se están colocando. Por suerte han llegado. Ministro, con respecto al tema que también trascendió públicamente, el tema de tuberculosis, ¿es para preocuparse? ¿Se dio otro caso en el colegio secundario San Miguel? Bueno, la tuberculosis es una patología de la cual nos preocupamos permanentemente. En líneas generales es una patología que es un marcador social, sociosanitario, y que existe en todo el país. Y está muy relacionado con niveles bajos socioeconómicos justamente. Este caso es un caso excepcional, se ha dado un solo caso, el estudio familiar ya nos ha dado la información de dónde estuvo el foco y sí, por supuesto que es para preocuparse. ¿Qué hace el Estado para combatir la tuberculosis? En primer lugar, se coloca una vacuna al nacer, que es la que tenemos todos colocados, que es una vacuna, como decía un infectólogo, no de gran eficacia, pero esto no hay que decir mucho, porque si no la gente no cree en la vacuna. La vacuna contra la tuberculosis protege fundamentalmente contra las formas no extrapulmonares y graves de la vacuna, como es la meningitis tuberculosa. Por eso es que hay que vacunarse y hay que propiciar la vacunación. En algún momento, mucho tiempo, se vacunaba también antes del ingreso escolar. Hoy, se desaconseja esa vacunación,
pero sí lo que hay que hacer es advertir a la población en determinadas circunstancias de salud, como es el caso de síntomas que persisten en el tiempo. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es una enfermedad de infección gradual, lenta, entonces aparecen síndromes febriles de más de 15 días o episodios de tos que perduren más de 2 semanas. Esos son los indicadores que hay que consultar, y el médico debe estar alerta para Dani, pensar en tuberculosis cuando ocurren estos casos. Así que la consulta precoz es fundamental. Pero ¿qué más hace el Estado? Cuando aparece un caso así positivo, hace todo la investigación familiar, y por otro lado, una vez descubierto, se les provee prácticamente a domicilio la medicación. Dani, Cristina, sí. le Sí, podemos trasladar 2 preguntas. Primero, sí. las vacunas COVID en el interior. Sí. Y después, si hay faltante de otras vacunas, porque yo el viernes fui al CONI a vacunar contra la varicela, Juli, y me dijeron que no había vacunas para la varicela. Bueno, perfecto. A ver. Lo tengo por información de la señora directora, que lo habían encontrado. Inmediatamente se tomaron todas las medidas desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista legal. Así que hoy me informaba que aparentemente habrían identificado a la mamá, así que eso va a estar a cargo de la justicia. ¿Cómo se procede en esa situación? ¿Qué se hizo? Se hace la denuncia a la denuncia al juzgado correspondiente, juzgados menores, y se lo protege al chico dándole todas las necesidades vitales que tenga, ¿no? ¿Cómo pudo pasar eso? Digo, ¿pudo ingresar hasta ese lugar la madre, dejarlo allí? ¿Qué recorrido hizo? ¿Se hizo la reconstrucción? Sí, se está en eso. Lo que pasa es que hay sectores del hospital que tienen concurrencia pública, así como hay sectores que son de circulación restringida, hay otros lugares, y muchos lugares del hospital, donde el público y las mamás con los bebés concurren, no circulan, y entonces puede ocurrir eso y algunas otras cosas. ¿El estado de salud de los bebés se sabe? Sí, bueno. Ministro, con respecto a las partidas de vacunación al interior, que hay gente que pregunta en distintas localidades cuándo llega, ¿están llegando qué dosis? No, se están distribuyendo, y bien llegan las dosis, se distribuyen en todos los lugares. Puede ser que ocurra algún caso en particular de que alguien no haya accedido a una vacunación por X motivo, pero las dosis del ministerio que llegan desde Nación se distribuyen inmediatamente. Ministro, le dejo con el estudio, por favor. Dale. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo le quería preguntar especialmente si hay faltantes de algunas otras vacunas de calendario, porque sabe que el viernes fui al CONI por la vacunación de la varicela y me dijeron que no había vacunas contra la varicela. No sé si es algo generalizado, algo particular de ese momento. Puede ocurrir, por supuesto, puede ocurrir que haya estado en algún momento en que se distribuyeron todas al interior y en ese vacunatorio no haya habido, y que esté pendiente la llegada de Nación. Pero no es un problema, no hay un problema de faltante de vacunas. No, en general no, para nada, si no ya estuviéramos todos los ministros en contacto reclamando a Nación. Ministro, usted recién destacaba, buen día, el tema de la vacunación contra el COVID en el interior. Son muchos los reclamos de algunos puntos de la provincia en donde no llega, al menos como nosotros contamos la programación de vacunas durante la semana en la capital, la gente en el interior dice, nosotros no tenemos el mismo trato. Bueno, voy a averiguar, voy a poner empeño en este tema, porque nos ocurrió hace un par de semanas con la vacunación acá en Capital, inclusive, que hubo una protesta importante porque no alcanzaban las horas de los vacunatorios para la concurrencia de la gente. Así que voy a tomar nota en qué departamento, en qué lugares puntualmente existen estas dificultades. Ministro, hace un par de semanas, en un contacto que tuvimos con el director del Hospital Escuela, el doctor González Nadal, nos hacía referencia a el faltante de profesionales médicos a partir de una jubilación que se está dando él nos decía, yo ingresé por una suerte de promoción que había en ese momento de profesionales médicos, e ingresaron muchos junto con él, y que se estaba dando
digamos, llegaron a la edad de jubilarse y se están jubilando todos y no se está reincorporando gente y le está haciendo falta profesionales allí en el hospital escuela. Y dijo que una situación similar también estaba pasando en el Hospital Vidal, que él tenía conocimiento y no tenía conocimiento de otros hospitales de la provincia. ¿Está ocurriendo esto de que nos están faltando profesionales? Bueno, es un tema muy interesante y muy importante. Hace aproximadamente un mes hubo un CORESA acá en Resistencia y uno de los planteos hacia la ministra, y uno de los temas era, por un lado, el financiamiento de la salud en el país, de la salud pública, y planteábamos el tema de recursos humanos que estaba muy ligado a este tema. Es un tema muy profundo, yo lo venía denunciando ya en un COFESA cuando estaba el ministro Rubinstein, y ya veníamos trabajando en los CORESAs allá por el año 2002-2003 con las provincias hermanas del NEA respecto de este déficit de recursos humanos que realmente es muy delicado y que es nacional. Este tema que podríamos abundar porque nos viene golpeando hace mucho tiempo, las dificultades que provoca son muy delicadas. Podríamos sentarnos a charlar respecto de las causas y respecto de las medidas que se toman. La población, no solamente de médicos, sino también de enfermeros, está muy envejecida, la de salud pública, y por supuesto que requiere un recambio. Pero yo debo decirle de que el recambio, al menos en cuanto a médicos, ha habido una respuesta muy importante por parte del gobernador. Yo podría darle los números de la cantidad de médicos que se han contratado en estos últimos 4 años, muy importante, y que balancea los déficits que hemos tenido. Por ahí tenemos más déficit en el sector de arancelados y por ahí de enfermeros, pero se está empezando a dar también la respuesta. 2 años hemos tenido un parate en salud pública respecto de determinados aspectos de la salud pública porque le hemos dado sumamente importancia y atención a lo que es COVID, y eso atrasó un poco lo que veníamos haciendo de recuperar el recurso humano. Pero fíjense que lo planteaba el doctor La Rosa, el tema de los que se reciben, de los médicos que se reciben y emigran hacia otros lugares. Nosotros tenemos alrededor de 400 cargos para especialistas en la residencia y solamente llegamos a cubrir alrededor de 300 cargos. Y aún así, después tenemos que pelearla para que esos especialistas se queden en la provincia. Eso tiene que ver con muchos aspectos que me gustaría poder analizar con más. Una lectura, está bien que es profunda el tema, una lectura simple sería porque se paga poco o porque en otros lugares se paga mucho mejor. ¿Es así? En algunos aspectos sí y en otros absolutamente no. Yo acabo de tener, por ejemplo, recién me acaba de traer la encargada de Capital Humano la comparación de los sueldos con la provincia vecina y estamos prácticamente igualados en cuanto a sueldo. Por ahí la diferencia aparece con el pago de guardias, esa es la única diferencia. Pero ¿y a dónde emigran los profesionales? ¿Al sur del país o también a dónde se van la mayoría? Porque... Sí, se van a las provincias centrales que tienen más capacidad económica. Hay muchos profesionales nuestros que no renuncian al contrato o a la planta nuestra, pero van y hacen un par de guardias en esos lugares, como en Buenos Aires, como en Santa Fe, o en el sur. Pero tanto se paga, o sea, digo, porque esto es un sacrificio para un médico que trabaja acá, ir a hacer un par de guardias, no sé, semanal, o tan bueno es el ingreso que pagan por una guardia para hacer eso de viajar, ir, venir. Y bueno, aparentemente sí, al menos individualmente, pero yo quiero hacerles notar de que no todos los médicos se van, no. de que estamos, que sí que hay déficit, pero que no estamos sin médicos, no estamos sin especialistas, ¿no? Al contrario, estamos tratando de ir aumentando la cantidad de especialistas, un compromiso tanto del gobernador anterior como este gobernador era que aparecía un especialista y se contrataba, y es lo que estamos haciendo. Por eso es que se abren de repente nuevos servicios. Un ejemplo patente es Paso de los Libres, donde no teníamos nada y hoy tenemos terapia intensiva, tenemos neonatología, lo mismo ocurre en Goya, y así en distintos lugares que estamos tratando de apuntalar para que la derivación hacia la capital no sea tan importante. Habló del tema de la dificultad de financiar la salud pública, que eso lo plantearon en la última reunión o anterior del COFESA. ¿Cómo están los números?
Bueno, miren, acá, como decía el doctor Favaloro, hay un mal de origen que es, por ejemplo, el manejo del dinero de las obras sociales sindicales. Y acá yo voy a decir algo que por ahí puede provocar enojo. Miren, el Estado le otorga dinero a las obras sociales sindicales, muchísimo dinero anualmente, y ese dinero no se refleja en la inversión o en el retorno, diríamos, en el recupero de la salud, no solamente en las clínicas privadas, sino también en los hospitales. Ustedes deben recordar de que el 75% de las personas correntinas con obra social o sin obra social concurren a los hospitales públicos. Sí. Por lo tanto, esas obras sociales debieran tener un aporte muy importante, y sin embargo el aporte es muy escaso, muy exiguo, y no se condice con lo que invierte la nación en esas obras sociales. Claro. Entonces, el recupero de ese dinero, porque ¿qué hace la provincia? Termina subsidiando a las obras sociales, le paga al enfermero, paga la gasa, paga el antibiótico, etcétera, y esas obras sociales no pagan lo que debieran pagar. Por lo tanto, ¿pero y eso por qué? Porque usted dice es un problema de fondo. Es porque, a ver, no está bien hecha la parte de cobranzas de la salud pública, porque las obras sociales, como sabe que son salud pública, no paga y no pasa nada. Es una irregularidad suprema, porque, repito, estamos subsidiando a afiliados que debieran tener respuesta en el sector privado. Como en el sector privado, como su obra social no le da la respuesta adecuada, ¿qué hacen? Bueno, me voy al hospital. No hay lugar a duda que en muchos aspectos la salud pública es superior en muchos aspectos que la salud privada. Puedo decir esto y algunos se pueden enojar. Y le doy un dato más, doctor, en este caso con conocimiento de causa. Yo voy al salud pública a las 4 de la mañana y hay guardia, y me voy al sanatorio y tengo que esperar que llamen al profesional. Sí, son muchos los ejemplos que se pueden dar. Sí, con los chicos pasa, uno va a la clínica cuando sabe que no es tan complicada la cosa, por ahí pero cuando pasa algo que uno tiene miedo se va al Juan Pablo, claro. Y así tenga que esperar lo que tenga que esperar es... Ustedes han hecho, no sé si ustedes, pero ha habido una consultora, ha hecho un estudio respecto a eso, y efectivamente cuando el problema no es importante, el 60% de la población va al privado. Cuando el problema es severo o una emergencia, una urgencia, el 75% va al sector público. Tampoco las clínicas todas tienen guardia a la noche para atender cualquier circunstancia, ¿eh? Yo me tocó querer ir a recorrer clínicas privadas por una cuestión traumatológica y te mandan a la escuela. Sí, pero eso tiene que ver justamente de lo que estábamos hablando, el financiamiento. Uh-huh. Entonces, para poder pagar un médico de guardia, convenientemente se necesita recaudar buen dinero como para poder cubrir esos médicos. Y eso ocurre también en la salud pública. Ahí hay un agujero negro sumamente importante que los gobiernos nacionales no han sabido darle respuesta a la sociedad. Ministro, muchas gracias, muy amable ha sido. Un gusto, chau. Bueno, hablando de todo un poco con el ministro Cardoso, de las cuestiones más coyunturales vinculadas a las vacunas, interesante la parte de tuberculosis que estuvo hablando también, que Dani le preguntó, y después, bueno, ya los temas más de fondo de la salud pública, ¿es cierto? Uno se mueve así, al menos acá, si es una cuestión que uno sabe la puede resolver, se va a la clínica. Y si uno sabe que es algo por ahí más complejo y que sabe que te van a hacer todo, te vas al... No, y además las emergencias las trasladamos al hospital. A mí me tocó estar girando por clínicas privadas de madrugada por una cuestión traumatológica de una fractura, sí, y terminar en el... Claro. Y terminar en el escuela... porque no te atienden directamente. Tenés que tocar un timbre para empezar, tenés que ver quién está, no está, porque si necesitas que haya un traumatólogo, un radiólogo, o sea, una estructura que no funciona de madrugada, al menos en las clínicas que yo recorrí. El licenciado Salvador González Nadal habla de las lesiones de los lunes del deporte. Todas las ligas del país, de las disciplinas que vos digas... tienen su seguro y tienen que tener su sanatorio. Vos tenés una lesión en el fútbol y te mandan al hospital. Sí. Te mandan al hospital derecho. Es verdad. Bueno, nos vamos, che. Nos fuimos en realidad, pero mañana volvemos a la